y se le suma dolor óseo generalizado. Ujú. Entonces, ¿qué más? Dijo que había estado internado muchas veces y que una de esas veces le habían dicho que era neumonía, como que tenía infecciones a repetición. Bien. ¿Y qué más? Que todavía se estaba recuperando, que todavía se estaba recuperando del cuadro anterior que tuvo. ¿Todavía se estaba recuperando del cuadro anterior que tuvo, del cuadro de neumonía que tuvo anterior? ¿Eso es? Sí, profe. Bien. Bien, y entonces, ¿cuáles fueron los diagnósticos presuntivos diferenciales que pudieron englobar todo en un síndrome, varios síndromes? ¿Qué es lo que pensaron que puede llegar a tener el paciente? Pensamos en hipotiroidismo, en anemia, y bueno, vamos a tener en el cierre el resultado de los exámenes complementarios. Hipotiroidismo y anemia. Bien, ¿y qué exámenes complementarios le pidieron o le pedirían? Una analítica sanguínea básica para iniciar, con hemograma, con hepatograma, uremia, creatininemia, ionograma, evaluación de funciones tiroideas y perfil de hierro. También la función renal, no sé si la vi. ¿Por qué la función renal? Porque uno de los diferenciales de la anemia es la anemia de procesos crónicos y es bueno tener esa información, digamos. Lo mismo el hepatograma. A ver, ¿cómo sería lo de la anemia de los procesos crónicos? El caso de la insuficiencia renal sería generada por un déficit de eritropoyetina. Bien. ¿Y el hepatograma? Por, por mucha secreción de epsidina. ¿Cómo? Si hay daño hepático, es probable que se libere epsidina, que es un mediador inflamatorio que viene causando anemia. Ajá. Bien. ¿Y ya tienen algún resultado de laboratorio o no? Por lo menos en nuestra tutoría, nosotros decimos más o menos qué pediríamos y vienen los resultados en el cierre. Bien. Entonces, ¿todos pidieron lo mismo que Tomás? ¿Alguien pidió algo más? ¿Alguien pidió algo de menos? También pedimos proteinograma porque en el diferencial dijimos cáncer y bueno. Proteinograma porque en el diferencial... También sugerimos cáncer, no una neoplasia. ¿Y cómo sería una neoplasia relacionada con el proteinograma? Y porque podríamos ver el pico que hace, o sea, lo que pasa es que más o menos teníamos el spoiler de un mieloma múltiple, entonces sabemos que se puede llegar a ver el pico de las gamma globulinas. Bien, o sea que ya les spoilearon la serie. Muy bien. Y supongamos que el paciente tiene anemia y que el paciente en el proteinograma tiene efectivamente un pico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sería la anemia? ¿Cuáles son las anemias más comunes? Las anemias, la más común que podemos ver en el caso de las microcíticas es la ferropénica. Bien, Y de ahí se hace diferencial dentro de lo que son las microcíticas, por ejemplo, con la de enfermedades crónicas, como decía el compañero, o con la de la talasemia también, vamos a hacer diferencial. bien. ¿La de las enfermedades crónicas también es microcítica?
Generalmente en la presentación que suele tener no es microcítica, pero sí puede pasar. Pero sí, Sí puede pasar que se ve microcítica, pero en la puede pasar. normalidad generalmente no. Bien. Bueno, supongamos que es una anemia normocítica. ¿Qué, qué otras cosas le prestarían atención o a qué le darían más relevancia? Ahora El sería de proteinograma, utilidad. por ejemplo. Sí, No, digo usted que, perdón que le interrumpí. el proteinograma, por ejemplo, que me decían qué viene a ser. Qué es lo que evalúa un proteinograma? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la muestra? ¿Para qué sirve? O sea, se va a componer de albúmina y también de las gamma-globulinas. O sea, Solamente. globulinas en general, que puede ser gamma, alfa, beta. O sea, ¿qué es lo que evaluamos con el proteinograma? Proteínas Las proteínas, que están ¿a dónde? en plasma. En el plasma. Bien. ¿Y qué datos me aporta el proteinograma entonces? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar cuando tenga el resultado del proteinograma? ¿Qué es lo que me va a decir? Digamos, nos puede informar por alguna enfermedad hepática, donde haya déficit de proteínas, o una enfermedad renal donde haya mayor eliminación de proteínas. No sé si se refiere a eso. Bueno, pero supongamos que hay una enfermedad renal y hay proteinuria. Las proteínas, ¿se pierden todas por igual? ¿Se pierde alguna más que otra? ¿Cuáles son las categorías de las proteínas? ¿Hay un valor estimado? ¿Eso lo leyeron? Sí, si hay enfermedad renal se va a perder preferentemente albúmina, pero por la cuestión de que es la proteína más abundante del plasma. Ujú. ¿Todos de acuerdo? O sea que si hay un problema renal, se están filtrando proteínas, por ejemplo, tenemos proteinuria, lo más probable es que la albúmina esté baja. Así es, sobre ¿Y todo en el síndrome nefrótico. cómo? Sobre todo en el síndrome nefrótico. Bien. ¿Y el total de las proteínas cómo va a estar? Va a haber una hipoproteinemia y una hipoalbuminemia. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión oncótica? Va a disminuir y va a haber un filtrado de plasma hacia el intersticio. Entonces, si el paciente tuviera eso, tendría que tener edema. Exacto. ¿Y el paciente del caso clínico de ustedes tenía edemas? No, dijo, o sea, no lo decía el problema, pero calculamos que no. Calculamos que no. Bueno, ¿y entonces cómo hace? Supongamos que efectivamente la albúmina está un poco baja. ¿Qué es lo que sucede? No entiendo la pregunta. En el proteinograma ustedes reciben que las proteínas totales están más o menos normales. La albúmina está un poco baja, pero hay otra categoría que está aumentada. ¿De acuerdo? ¿Cuál les parece que puede ser? Teniendo en cuenta. Pueden ser las globulinas. Bien, ¿y cómo se llama esa categoría? Esa Ah, clase de proteínas, digamos. Sería en el proteinograma el componente M. Normalmente, cuando informan un proteinograma, ¿existe el componente M? No, en no, no realidad no. debería. ¿Cómo?
No escuché bien, ¿eh? Se superpusieron y no... ¿Existe el componente M en condiciones normales? ¿Qué es No, el en componente M? condiciones normales hay globulinas policlonales, por lo tanto no habría. Bien. Y entonces vos decías que existe un componente M en el proteinograma que vino como resultado, probablemente de este paciente que están hablando ustedes. ¿Sí? Claro, ¿Qué quiere imaginando que tiene mieloma múltiple, ¿no? Bien, ¿y qué quiere decir que tenga un componente M? Que Quiere tiene decir que hay una, perdón, si quieres decirlo, decirlo. más adelante. Que hay una Quiere decir, proliferación de plasmocitos que es de origen monoclonal, es decir, que todas sintetizan lo mismo, no hay heterogeneidad. bien. Bueno, ¿existe algún otro aumento en el proteinograma de las gamma globulinas que no sea por esta causa? Si ¿Se entiende estamos la hablando pregunta? monoclonal o policlonal, la pregunta. Todavía el proteinograma a ustedes les dice si es monoclonal o policlonal. No, eso nos diría cuando hacemos el proteinograma por electroforesis, digamos, si es Sí, estamos hablando del proteinograma electroforético, justamente. eh, Supónganse que en el proteinograma electroforético le viene que tienen aumentadas las, los tipos gamma de las globulinas, ¿sí? Las gamma globulinas. Siempre corresponde a un componente monoclonal. No, no, porque para ver si es monoclonal se hacen tinciones por inmunohistoquímica, creo que son inmunohistoquímicas, y se ve si hay cadenas eh, lambda o cadenas kappa, pero creo que no se ve en el proteinograma en sí. ¿Están todos de acuerdo con Juliana o no? Es decir, yo puedo tener un componente gamma aumentado, ¿no es cierto? Quiere decir que, ¿cuáles son las proteínas que están aumentadas en el plasma? Si tengo en el proteinograma, perdón, me dicen que las globulinas de tipo gamma están aumentadas. ¿Cuáles son esas globulinas? Anticuerpos. Los anticuerpos, bien. ¿Qué tipo de anticuerpos están aumentados? Le diría bastante frecuente en casi todos nosotros. ¿Y en qué situación? Por ejemplo, tenemos una infección. ¿Hay aumento de anticuerpos o no? sí, por ¿Sí? supuesto. ¿Y cómo son esos anticuerpos? Y son en primera instancia IgM y son policlonales, porque digamos, el sistema inmune responde frente a distintos antígenos, no solamente frente a uno. Pero supónganse que yo me infecté con el virus del COVID. ¿No van a ser todos contra el COVID? Y es como dice el compañero, en una primera instancia no, pero después la respuesta va a ser más específica, digamos, contra el antígeno del COVID. Bien, ¿y cuántos anticuerpos contra el COVID yo puedo tener? ¿Cuántos tipos de anticuerpos? Por decir un ejemplo, ¿no? Depende de las cepas que tenga el virus también. Bueno, supongamos que siempre fuese la misma, del coronavirus. ¿Qué tipo de anticuerpo en el sentido de a qué antígeno va a ir dirigido o qué tipo en el sentido si es IgG o IgM? Todo. Quiero saber todo porque no me acuerdo. Y desconozco, la verdad, qué antígenos tiene específicamente el COVID, pero intuyo que al ser un virus con envoltura va a haber algún antígeno contra alguna glucoproteína de superficie, ¿Un anticuerpo querés decir? ¿O un o eso, antígeno? un antígeno de superficie que se desarrolla un anticuerpo en contra de este antígeno. Bien, entonces cuando tengo COVID voy a tener también un solo tipo de anticuerpos. ¿Va a ser de tipo monoclonal la respuesta contra ese antígeno de superficie? No. ¿No? Porque ¿No? puede tener de repente un anticuerpo antipolimerasa que también ataque al virus del COVID. Ahí ya deja de ser monoclonal. Bien, eso Lo era lo mismo que con iba. Cuan-
O sea, nosotros producimos infinita cantidad de anticuerpos, ¿sí? Con los mismos linfocitos que tienen el mismo ADN, tienen una capacidad infinita de producir anticuerpos contra infinitos antígenos y epitopes. ¿De acuerdo? Quizás contra el COVID o contra cualquier otro microorganismo tenemos miles de distintos tipos de anticuerpos que pueden reaccionar con distintas porciones, ¿sí? Con distintos epitopes del mismo microorganismo. Entonces, en general, en todas las infecciones, las proliferaciones van a ser policlonales, es decir, van a ser de distintos tipos de linfocitos y finalmente plasmocitos contra distintos tipos de antígenos del mismo microorganismo, pero el mismo microorganismo tiene múltiples aristas, digamos, puede ser, como dijo el compañero, la superficie, el propio ADN que tiene adentro, la polimerasa, la cápside, etcétera, 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 ¿sí? Y ahí hay infinitos epitopes que pueden interaccionar contra infinitos distintos anticuerpos de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que muchos distintos clones de linfocitos que tengan algún anticuerpo que interactúe con ese microorganismo proliferen. Eso es lo que se llama una proliferación policlonal. ¿De acuerdo? En cambio, cuando decimos que tenemos, por ejemplo, una neoplasia de células plasmáticas, ustedes están viendo ahí la presentación. Se ven como la vista previa todas las diapositivas. Bien. ¿Y ahora? Ahora se ve el título. Bien. Bueno, me refiero a esto. Ustedes saben que para que haya una neoplasia tiene que ser una proliferación monoclonal. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las células van a provenir de una misma origen. Todas las células van a provenir de una misma. Sí, bueno, normalmente todos provenimos de la unión del ovocito y el espermatozoide. ¿O no? Sí, pero bueno, en este caso serían todas iguales. O bueno, ¿Qué quiere decir? Les hago esta pregunta porque a veces como que se nos empiezan a confundir las definiciones, las características, ¿sí? ¿Qué sería monoclonal? Definamos monoclonal. Son todas mitosis sucesivas de una misma célula madre, digamos. ¿Y si se muere esa célula madre? Y las hijas que son iguales, al haberse generado mitosis, siguen haciendo la proliferación. Bueno, pero entonces nuestro cuerpo es una proliferación monoclonal, porque todas derivan de la misma célula que fue la célula madre, originada de la unión del ovocito y del La diferencia espermatozoide. es que no se, o sea, como que no adquieren características diferentes, son todas iguales. ¿Y cómo lo ponemos en la definición entonces? Bueno, normalmente las células de nuestro cuerpo, por diversos factores génicos y poligenéticos, terminan diferenciándose de una u otra manera, haciendo Ujú. que no sean todas iguales con respecto a a su fenotipo, aunque tenga el mismo fenotipo. En este caso, una misma célula con el mismo fenotipo va a multiplicarse muchas veces para que sea una neoplasia. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Todos les conformó esa definición de monoclonal? ¿Usted qué le agregaría para que sea más específica aún? Pero ustedes habían estudiado todo el día del estudiante o no. Yo no le debería agregar nada. En el libro está todo. ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense la cantidad de distintos tipos de
enfermedades neoplásicas que se pueden derivar. Esto es solo una mínima resumen introductorio de las distintas neoplasias hematológicas que se pueden originar en nuestro cuerpo, ¿sí? Los plasmocitos están en qué parte de la diferenciación de las células linfoideas. ¿Son células inmaduras o son células maduras? Es la etapa final de maduración del linfocito B. Bien, o sea que sería una célula Madura, madura como o dijo inmadura. la compañera. ¿Cómo? Madura, como dijo la compañera. Bien, perfecto. Acá tenemos las células plasmáticas que originan el mieloma múltiple. Ustedes mencionaron algunas características en el paciente, algunos síntomas que se podrían relacionar con el mieloma múltiple. ¿Cuáles fueron los que los orientaron a ustedes, además del spoiler que alguien les dijo? ¿Cuáles fueron los que los orientaron a pensar en que el paciente podía llegar a tener un mieloma? Los síntomas constitucionales compatibles con anemia y el dolor óseo generalizado. Bien. ¿Y cuáles son los que faltaría investigar? Dolor óseo generalizado y síntomas compatibles con anemia. Bien. ¿Y qué otras cosas debería yo pensar que podría tener el paciente para seguir confirmando o tratando de descartar de alguna manera uno de los diagnósticos diferenciales que se plantearon? Bueno, en el cierre vamos a tener los laboratorios y vamos a ver si, por ejemplo, tiene hipercalcemia, si confirmamos la anemia. También nos falta Bien, saber si, por ejemplo, los valores de la creatinina para saber si tiene insuficiencia renal o alguna patología a nivel renal. bien. ¿Por qué tiene hipercalcemia? Por el Por- aumento de la resorción ósea. Bien. Por eso son imágenes de qué tipo en la radiografía o en el CT-grama óseo. En saca bocado. Exacto. O también llamadas Lítica. osteolíticas. Muy bien. ¿Y por qué podría tener insuficiencia renal? Por un lado puede ser porque la propia pérdida de proteínas que puede llegar a tener en la orina podría llegar a generar una nefritis tubulointersticial, acompañado también de la hipercalcemia que podría provocar daño a nivel renal y que son pacientes que tienden a tener infecciones urinarias recurrentes. ¿Y por qué pueden tener infecciones urinarias recurrentes? Este Por paciente, no me lo mencionaron ustedes, otro síntoma para pensar en que podría tener un mieloma es que el paciente tuvo neumonías a repetición, me dijeron ustedes algo así. ¿Es común tener neumonías a repetición? El contexto de un mieloma, sí, porque, digamos, al haber anticuerpos monoclonales, no se van a las células plasmáticas no van a expresar anticuerpos contra los antígenos de las infecciones. Lo mismo pasa a nivel de los riñones, digamos. En sí, este paciente es un inmunosuprimido, entonces sí, pensamos también en que puede tener infecciones a repetición de cualquier tipo, neumonía, infección urinaria. Claro, pero ¿por qué es un inmunodeprimido? Es diabético también. Ah, eso no me habían dicho. O sea, nosotros por lo menos en la Bueno, pero no, mayoría sabíamos está que perfecto, no importa, pero supongamos que un paciente no tiene diabetes y tiene mieloma, ¿es un inmunosuprimido de alguna manera? ¿Está propenso a tener infecciones recurrentes? Esa es la pregunta. Sí, justamente por la gama, por las inmunoglobulinas monoclonales. Pero no entiendo por qué las inmunoglobulinas monoclonales impedirían a él tener otras inmunoglobulinas que ataquen a distintos microorganismos. Yo tengo entendido, puede ser que esté mal, porque no lo leí tal cual en el libro, pero cuando hay masas tumorales óseas, como en este caso de mieloma, el cuerpo empieza
a identificarlo como extraño y es como que hay un infiltrado inflamatorio superpuesto. Esto genera como un déficit por consumo, o sea, hay citoquinas, células y demás atacando a la neoplasia, por lo que no puede resolver cuestiones más simples como por ejemplo una infección, pero no lo leí tal cual. Sí, en parte es cierto también lo que dice el compañero, que hay muchas inmunoglobulinas que, digamos, que están ocupándose de otra cosa, en realidad están generadas por una neoplasia, y hay otras inmunoglobulinas que deberían crecer, que no estarían creciendo para atacar, por ejemplo, una infección. Pero no me terminan de decir la causa, que también está relacionada con la causa de la anemia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde se producen los precursores de los linfocitos? ¿Dónde se producen los precursores eritroides? ¿Por la infiltración medular? Bien, la médula ósea generalmente también está comprometida. De hecho, normalmente es donde se origina la neoplasia, ¿sí? Porque en general las células plasmáticas monoclonales son originadas en la médula ósea misma. Entonces, la proliferación va a empezar a crecer ahí, además de en otros lugares. Puede ser un plasmocitoma, puede ser que comprometa distintos lugares óseos corticales, pero la médula ósea es el sitio donde le da origen, ¿sí? Y entonces, por ende, va a estar muy comprometida la formación de precursores eritroides, de ahí que muy probablemente el paciente tenga anemia, más allá de que sea un trastorno crónico, es una neoplasia que está ocupando un espacio donde deberían estar los precursores eritroides y linfoides, que luego se van a transformar en los plasmocitos normales, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es una de las tantas causas por las cuales el paciente va a tener anemia y de alguna manera disminución de los linfocitos normales, digamos, ¿sí? Entonces, es una proliferación de linfocitos B diferenciados en plasmocitos que producen y liberan una inmunoglobulina monoclonal. Cuando hablamos de monoclonalidad, hablamos, sí, como ustedes decían, de una célula de un clon, perdón, o sea, de múltiples hijos de genes que derivan de la misma célula. Pero específicamente cuando hablamos de linfocitos, de lo que estamos hablando es que producen el mismo anticuerpo. Por eso son monoclonales, ¿sí? Es lo que descubrió Milstein, los anticuerpos monoclonales, básicamente, que hoy en día se utilizan para un montón de cuestiones muy importantes en la medicina, como pueden ser tratamientos oncológicos, como puede ser la generación de algún tipo de vacuna, como puede ser un montón de utilidades en investigación y en la práctica clínica, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales, básicamente quiere decir que están constituidos por la misma cadena de aminoácidos, ¿sí? Son monoclonales. Eso es lo que quiere decir. Cuando uno tiene una infección, el virus o el microorganismo que sea activa a un montón de distintos clones de linfocitos, es decir, linfocitos que producen múltiples o infinitas variantes de anticuerpos que podrían atacar a ese microorganismo. Algunos más específicos, otros menos específicos, algunos más eficientes, otros menos eficientes, pero son múltiples. En cambio, una proliferación monoclonal quiere decir que todos esos linfocitos o plasmocitos están generando el mismo anticuerpo. ¿De acuerdo? Ya hicieron un switch. No sé si alguna vez leyeron cómo es que se produce las variantes de los anticuerpos. Es un sistema genético bastante complejo donde se van alternando distintas partes de un gen para producir infinidad de distintos anticuerpos. Bueno, una vez que se hace el switch, el linfocito ese ya queda determinado a hacer ese tipo de anticuerpo por el resto de su vida. Y los hijos de esa célula también tienen ese patrón, esa impronta genética que van a hacer ese anticuerpo, en este caso monoclonal. Y eso es lo que se llama el componente monoclonal o componente M. ¿De acuerdo? Normalmente no está en plasma. Se genera cuando hay un clon de linfocitos o plasmocitos que generan todo el tiempo el mismo anticuerpo. ¿Cuáles son los distintos tipos de cadenas ligeras que tienen los anticuerpos? Capa y lambda se denominan así. Kappa y lambda, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué les parece? Vamos a tener
la misma proporción de kappa y lambda si tenemos un anticuerpo monoclonal, o sea, un clon monoclonal de plasmocitos que está produciendo siempre el mismo anticuerpo? ¿Vamos a tener la misma cantidad de kappa y lambda que en condiciones normales? No va a predominar el uno, digamos, el que sea de la célula neoplástica. Bien, ¿se entiende? Entonces, ese es otro método también que tenemos para evaluar, por ejemplo, la posibilidad de que el paciente tenga alguna neoplasia de células plasmáticas, ¿sí? Que tenga aumentado los kappa o los lambda, en detrimento del otro. ¿De acuerdo? Ese mismo componente M, si lo detectamos en orina, se llama proteína de Benz-Jones, ¿sí? Es este, la misma, el mismo anticuerpo que está tan elevado que no llega a ser reabsorbido después de la filtración glomerular y se libera por orina. Hay una proteinuria de ese componente M y es lo que se llama la proteína de Benz-Jones. ¿De acuerdo? Esto es importante, las distintas características clínicas que puede llegar a tener una neoplasia de células plasmáticas. Es decir, el conjunto de neoplasia de células plasmáticas puede presentarse de distintas formas clínicas. El más, digamos, clásico, conocido con toda la sintomatología es el mieloma múltiple, ¿sí? Pero después podemos tener otros tipos de neoplasia de células plasmáticas o de síndromes linfoproliferativos, es decir, linfocitos que generan también algún tipo de componente M, como por ejemplo la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Enfermedad de cadenas pesadas, que se producen siempre anticuerpos con las mismas cadenas pesadas. También se puede derivar en amiloidosis primaria esto, cuando se generan unas proteínas que no pueden ser degradadas de ninguna forma y se empiezan a acumular. Y por otro lado podemos tener lo que se llama la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esto sería como una proliferación monoclonal de células plasmáticas, pero que no producen toda la sintomatología que produce el mieloma múltiple, ¿sí? Y por eso se llama de significado incierto, porque eventualmente podría evolucionar a un mieloma múltiple o podría simplemente quedarse así. ¿Cómo se detectan? Muchas veces se detectan por casualidad. El paciente se hace algún proteinograma electroforético por alguna otra causa y se detecta que el paciente tiene una gamapatía monoclonal, pero que todavía no le está produciendo los síntomas que podría llegar a tener el mieloma múltiple. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Afirmativo. ¿Alguna pregunta? No, por ahora vamos bien. Bien. Esto de la gamapatía monoclonal es importante que se da en general en pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Mayores de 65 años también. Y en general el mieloma múltiple provoca esas afecciones osteolíticas, ¿sí? Esas lesiones osteolíticas en distintos huesos, pero en general se dan en la columna y en las partes, en los huesos más axiales. ¿Qué quiere decir axiales? Cráneo y columna. Cráneo y columna. Bien. Porque los he visto escribir, por ejemplo, a veces se confunden esto, y ponen, se dan en el plano axilar, o principalmente en la zona axilar. Y eso o lo leyeron mal, o lo copiaron mal, o lo escucharon mal, pero es en los planos axiales, ¿sí? Columna, cráneo, pelvis, fémur, todo lo que está más cercano al centro de nuestro cuerpo, ¿sí? No es común, por ejemplo, tener una lesión osteolítica en el metatarso o en el metacarpo, y sí es común tenerla en el esternón, en las costillas, en el cráneo, en la columna, ¿de acuerdo? Eso es la zona axial y no axilar del cuerpo. ¿Está bien? Le digo eso porque he tenido que corregir varios exámenes de distintos estudiantes de la misma camada de examen que ponen en la zona axilar. ¿Sí? Bueno, eso como para que razonemos qué es lo que estamos escribiendo. ¿Esto qué es? ¿Qué están viendo ahí? Un cráneo con
múltiples lesiones que se ven así osteolíticas, se ven como parduzcas, enrojecidas. Obviamente ahí hay pérdida de ¿qué? En cada una de estas lesiones. De matriz ósea. De matriz ósea, ¿sí? de mineralización, de matriz extracelular, de osteoblastos, etc. Y probablemente puede llegar a haber más osteoclastos, pero en general los que producen la misma reabsorción son las mismas células plasmáticas neoplásicas que generan liberación de interleuquinas, como decía una de sus compañeras hoy, también llama más inflamación y empiezan a proliferar y a degradar el hueso que está alrededor, ¿sí? En general son múltiples las lesiones y provocan mucho dolor. Es una de las características clínicas más importantes. El dolor óseo generalizado que no revierte con nada, ¿sí? O sea, uno le puede dar algún antiinflamatorio y el paciente sigue con mucho dolor. Acá está todo lo que más o menos intentábamos explicar, que los plasmocitos, las células plasmáticas, que en general se dibujan así porque tienen un citoplasma bien o si no, cianófilo, quiero decir, y un núcleo bien excéntrico en la famosa rueda de carro, pueden estimular a células estromales de la médula ósea y a los osteoblastos a que a la vez liberen algunos factores de proliferación que estimulen a los osteoclastos, que son generalmente los que van a reabsorber el hueso. Fíjense acá en esta radiografía cómo se ven las múltiples imágenes osteolíticas en distintos lugares de la calota. ¿Sí? Acá también esta está un poco fuera de foco. A veces las lesiones pueden llegar a ser no tan múltiples, ¿sí? Pueden ser más localizadas, una más grande y algunas más pequeñas, o inclusive podemos llegar a tener lesiones únicas. ¿Saben cómo se llama cuando tenemos una lesión única en hueso provocada por células plasmáticas? Plasmocitoma. Bien, un plasmocitoma, muy bien. Acá tenemos en la columna, fíjense, el plano axial, ¿sí? Lo más central de nuestro cuerpo. Tenemos múltiples imágenes osteolíticas. A veces pueden ser diagnóstico diferencial con hemangioma, que es una neoplasia bastante común en los huesos. Pero esto, al ser múltiples y al tener otros síntomas y otros signos, son características de la médula, del mieloma múltiple, ¿sí? Fíjense, acá hay más, otras imágenes osteolíticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico del mieloma múltiple? Ustedes le habían pedido al paciente un hemograma, una de ustedes también le agregó el proteinograma, el proteinograma así electroforético. ¿Qué más? En el proteinograma electroforético me llega un pico monoclonal de cadenas livianas gamma, ¿sí? De gamma globulinas. Ahora, ¿qué más le tengo que hacer a ese proteinograma para complementarlo y saber si eso corresponde a un mieloma múltiple o no? Estos saben a qué corresponde cada una de las ondas que tenemos acá en el proteinograma. La primera grandota sería la lúmina. Bien, después, Después están las globulinas. La alfa 1, la alfa 2 y la gamma. La gamma, la flecha amarilla. sí, te salteaste las betas también, ¿sí? Pero la gamma estaría acá. ¿Y esto es normal o patológico? Es patológico, ¿Cómo? es patológico, tiene que ser como más ancho, el recorrido normal es como más ancho. Y Bien, y como no tan meseta. alta, ¿sí? La banda gamma en general es mucho más débil, digamos, salvo que esté con una infección, ¿sí? Pero en condiciones normales esto es mucho más bajo, no es tan importante en la cantidad de proteínas y tampoco es tan homogénea como en este caso que es un pico, ¿sí? Normalmente, como dice la compañera, es una banda más alargada y no tan alta, ¿de acuerdo? Entonces, a este proteinograma que está alterado por un pico en la porción gamma, ¿qué más habría que hacerle para corroborar que efectivamente hay algo monoclonal ahí? Inmunofijación se llama. Bien, lo que se llama la inmunofijación en gel de agarosa, ¿de acuerdo? El mismo suero se pone con distintos sectores donde va a haber anticuerpos para las cadenas pesadas y para las cadenas livianas, ¿sí?
Normalmente hay mayor cantidad de capa que de lambda. Se producen mayor cantidad de capa que de lambda. ¿De acuerdo? Ahora, este proteinograma que está acá es considerado normal, ¿de acuerdo? En sangre periférica yo tengo distintas, esto sería el proteinograma y esto sería la corrida en geles de agarosa con anticuerpos contra distintas porciones de los anticuerpos propiamente dichos, ¿sí? Es decir, yo tengo un anticuerpo contra la porción constante de las gamma globulinas G, contra la porción constante de las gamma globulinas A, contra la porción constante de las gamma globulinas M, y contra las porciones kappa y lambda, ¿sí? Las cadenas ligeras que producen. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos un paciente que tiene un proteinograma alterado. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas está produciendo el componente M? Acá. G, Bien, inmunoglobulina G. ¿Cuál es la más común que se produzca en las proliferaciones monoclonales de células plasmáticas, en los mielomas múltiples? ¿G, A o M? Justamente la G. Bien. ¿Y qué cadena liviana tiene este paciente? capa. Capa. Ven que acá se quedaron pegadas los anticuerpos que tenían la porción constante de la cadena liviana capa. ¿De acuerdo? En cambio, el lambda casi que ni aparece. Y esto era un normal para compararlo. Fíjense que hay múltiples, distintos tipos de gamma globulinas capa y algunas también múltiples de lambda. En cambio, acá hay un pico que se quedaron todas fijas en ese anticuerpo contra la porción capa. Bueno, y lo que podemos ver, por ejemplo, en el aspirado de la médula ósea, o hace no mucho fui a una congelación donde unos traumatólogos estaban operando una lesión osteolítica de húmero, ¿sí? De un paciente de 50 años aproximadamente. Le tomaron una muestra y se veían estas células. ¿Cuáles les parece que son las células plasmáticas? ¿Las más pequeñas, las más grandes, todas? ¿Cómo las reconocen? Serían las más grandes que tienen, ¿cómo es esto? El citoplasma más claro y el núcleo excéntrico más basófilo. Bien, perfecto, ¿ven? Estas células que tienen un citoplasma grande y el núcleo excéntrico, como dice el compañero, y muchas veces tienen un halo claro alrededor del núcleo. Eso es característico de las células plasmáticas, tanto las normales como las patológicas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se pueden dar cuenta mirando las células plasmáticas si son normales o patológicas? Observándolas al microscopio, ¿se pueden dar cuenta? Nos Si habla de que sean corresponden. patológicas, que haya más del 10%, pero una única célula morfológicamente no te puedes dar cuenta. Y si yo tengo un preparado histológico donde está lleno de células plasmáticas, yo ya puedo decir que es una patología de células plasmáticas. No necesariamente, podría estar hablando de un proceso inflamatorio. Bien, es decir que morfológicamente el mieloma múltiple puede tener células similares a los plasmocitos normales. Y eso es importante porque a veces es muy difícil de distinguirlo. ¿Cómo me puedo dar cuenta si realmente corresponden a un proceso patológico, como puede ser un mieloma múltiple, o a una simple infección, una respuesta plasmocitaria a una infección, policlonal, por ejemplo? Es Habría lo que que ya dijimos, profe. ¿Cómo? O sea, es como lo que ya dijimos que hacíamos, ¿o no? Lo hacemos con tinciones. ¿Cuáles tinciones? Estábamos hablando de el plasma, ¿no es cierto? En el plasma hacemos el proteinograma electroforético y a ese mismo plasma o a la orina le podemos hacer la inmunofijación en electroforesis. Eso por un lado, ¿sí? Una cosa es la muestra sanguínea o la muestra en orina. Ahora estamos hablando de un tejido, por ejemplo, una biopsia de médula ósea o una biopsia de una lesión que parece ser un plasmocitoma. ¿Cómo hago?
Por Yo, eso, ahí sí se puede hacer, perdón, me refería a que el método es parecido porque vos con tinciones podés ver si hay cadenas ligeras, predominio kappa, predominio lambda. ¿y cuáles serían esas tensiones? Se llama inmunohistoquímica. Bien, con inmunistoquímica. Ven acá, por ejemplo, tenemos en este preparado histológico, que podría ser de un plasmocitoma de cualquier lugar del cuerpo, tenemos múltiples plasmocitos. ¿Podría ser algo infeccioso? Podría ser. En general se mezclan con algunos linfocitos y algunas otras células, pero hay veces que se generan proliferaciones realmente exacerbadas de células plasmáticas que podrían ser monoclonales. Entonces, justamente como dijo la compañera, para confirmar si esta proliferación es policlonal o monoclonal, lo que podemos hacer es una técnica. Primero, bueno, se hace un CD138 para confirmar que efectivamente todas las células que a mí me parecen plasmocitos sean efectivamente plasmocitos. El CD138 es una proteína que tienen en la superficie del citoplasma las células plasmáticas. ¿Sí? Cuando el linfocito B se diferencia a célula plasmática, adquiere la expresión de CD138. Y con eso yo puedo confirmar que se tratan de plasmocitos. Ahora, todavía no sé si son monoclonales o policlonales. Para eso puedo hacer inmunistoquímica para cadenas livianas, kappa y lambda. ¿Sí? Y si serían monoclonales, se va a tener casi todos los plasmocitos con kappa y casi ninguno con lambda, o viceversa. Si la cadena que están produciendo es lambda, voy a tener que todos se tiñen de marrón con lambda y muy pocos con kappa. ¿Se entiende? Profe, Esas son una técnicas pregunta. de... Sí, Aparte de la sífilis, ¿qué otra infección o enfermedad se caracteriza por tener un infiltrado rico en plasmocitos? un montón, un montón. Por ejemplo, un montón de infecciones virales, más allá de la, de la sífilis, hay un montón de afecciones, digamos, infecciosas que pueden provocar mucha proliferación de células plasmáticas, pero en general se asocian a algunos linfocitos entremezclados, ¿sí? Pero bueno, en el mieloma también yo puedo tener linfocitos entremezclados. Entonces sí o sí voy a necesitar algún otro dato. Por ejemplo, si yo veo una proliferación de células plasmáticas que son todos plasmocitos iguales y yo ya sé que el paciente tiene múltiples imágenes óseas, insuficiencia renal crónica, anemia, tiene dolor óseo, tiene un proteinograma alterado con una banda monoclonal, y bueno, ya es como que se cae de maduro. Pero si te pasa como me pasó a mí, que fui a una cirugía traumatológica por algo que no sabían bien qué era, y le sacan directamente una muestra de esa imagen osteolítica y veo solo plasmocitos, y bueno, pueden ser múltiples cosas, porque no tienen, los traumatólogos no tenían ningún dato, yo tampoco. Entonces, en ese caso, sí o sí voy a necesitar que se confirme en sangre, que le hagan otros estudios y además hacerle la inmunistoquímica para ver si realmente son CD138 positivos y si son todos monoclonales o no. ¿Se entiende? Va a depender mucho del contexto clínico del paciente, de qué es lo que yo sé del paciente y qué no. ¿Se entiende eso? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, después lo que hablábamos hoy de las neoplasias de células plasmáticas que pueden tener distintas presentaciones clínicas, es importante diferenciar si la médula ósea está comprometida en más del 10% o menos del 10%, ¿sí? Ese es un valor de corte, obviamente que como todo valor de corte es sugestivo, es arbitrario, pero se categorizan así, aquellas afecciones que tengan más del 10% de compromiso de médula ósea por las células plasmáticas monoclonales, yo voy a decir que el paciente tiene un plasmocitoma monoclonal. ¿Sí? En cambio, aquellas que tienen menos del 10%, puede llegar a ser, por ejemplo, una gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Se entiende? Si el paciente no tiene clínica y tiene menos del 10%, todavía puede perdurar así por el resto de su vida o en algún momento puede progresar a superar ese 10% o que el paciente empiece a tener síntomas. ¿Se entiende esa diferencia? Bueno, en general, ¿tiene alguna pregunta ahí?
No, en general podemos decir que citológicamente son iguales los plasmocitos normales que los plasmocitos monoclonales neoplásicos, ¿de acuerdo? Pero algunas características me pueden hacer suponer que es más probable que sean patológicos. Por ejemplo, cuando tienen múltiples inclusiones citoplasmáticas de anticuerpos que se llaman citológicamente cuerpos de Russell en el citoplasma de los plasmocitos. La binucleación, si bien puede ser en plasmocitos normales, es más común en los mielomas, ¿sí? Y los cuerpos de Dutcher son estas inclusiones también citoplasmáticas que se observan alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? Haciendo más excéntrico aún ese núcleo bien en rueda de carro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, los eritrocitos en pila de monedas también es más frecuente encontrar en pacientes con mieloma múltiple, aunque es algo muy poco específico. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener un paciente para tener un mieloma múltiple quiescente o smoldering? Es que en la médula ósea no tenga, tenga más del 10%, pero no tenga síntomas el paciente, no tenga síntomas típicos del mieloma múltiple. Eso es lo que se llama un mieloma múltiple quiescente o smoldering o asintomático, le podemos llegar a decir. Muchos de ellos terminan evolucionando a la larga a un mieloma múltiple. ¿Sí? Después podemos tener un mieloma solitario o lo que se llama plasmocitoma, que pueden ser lesiones monoclonales de plasmocitos, pero que no estén asociados a otro tipo de afectación de otros órganos, etc. ¿Sí? Eso se llama plasmocitoma o mieloma solitario. Y después tenemos la macroglobulinemia de Waldenstrom, que se asocia a anticuerpos IgM, en general también se asocia a linfocitos, a linfomas linfoplasmocíticos, ¿sí? Es decir, que no son solo afecciones de células plasmáticas, sino de cierto tipo de linfocitos. Y en general genera síntomas de hiperviscosidad con trastornos de eventos trombóticos en adultos mayores. Y menos frecuente la enfermedad de cadenas pesadas, que es cuando hay secreción de fragmentos libres de cadenas pesadas. Sí. ¿Están ahí? ¿Alguien me habló? No, acá estamos escuchando. Perdón. Y bueno, también se asocian, en la enfermedad de cadenas pesadas se puede asociar a un tipo de linfomas que son los linfoplasmocíticos, ¿de acuerdo? Que estaban acá, digamos, también derivan de la célula diferenciada a células plasmáticas. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, es un tema muy extenso para abarcarlo en este práctico, digamos, la idea era que ustedes puedan ver algunas características del paciente que tenían, que habían presentado en el último caso, que las asocien con un mieloma múltiple, para plantearlo también como un diagnóstico diferencial a los distintos tipos de enfermedades que ustedes habían pensado, como podían ser la anemia, hipotiroidismo, creo que habían dicho por ahí, no me acuerdo qué más habían dicho, pero bueno, no sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que les pueda ayudar. Obviamente que lo tienen que leer del libro. Traten de leer las distintas variantes que puede llegar a tener el mieloma indolente, el mieloma quiescente y el mieloma propiamente dicho, mieloma múltiple, con toda la sintomatología, con todo el arco de síntomas que puede presentar, con afecciones de órganos vitales como son el riñón, con anemia, con dolores óseos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna duda que pueda ayudar? Así a rasgos generales, ¿qué hallazgos veríamos cuando, digamos, el mieloma múltiple progresa a una leucemia de células plasmocitoides? Básicamente sería lo mismo. La diferencia es cuando uno tiene un proceso linfoproliferativo o en este caso plasmo proliferativo, normalmente detecta esas células neoplásicas o en un tejido, como puede ser un órgano blanco, o en el hueso, o en la médula ósea, o en el riñón, puede ser en cualquier órgano, ¿sí?
pero no están en la sangre. Ahora, cuando esas células neoplásicas yo las puedo encontrar en sangre periférica, quiere decir que esa patología se le llama seleucemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Claro, está presente en la sangre periférica. Pero sintomatológicamente, o sea, va a ser en el espectro más severo de un mieloma múltiple, ¿sí? En el espectro donde tenga más síntomas y sea más grave la enfermedad, pero no es que vaya a agregar o quitar alguna sintomatología, ¿sí? Simplemente va a ser más severo, la anemia va a ser más severa, el compromiso renal va a ser más severo, probablemente el compromiso óseo va a ser mucho más severo, pero no es digamos, que morfológicamente, hallazgos similares en aspirado de médula ósea y se le suma que van a estar las células en plasma, digamos. exacto. Bien, Es importante saber también, por ejemplo, que existe un método complementario que es muy útil para diagnosticar tanto linfomas como mielomas, que es la citometría de flujo. Lamentablemente no está al alcance en todos los lugares. Por ejemplo, acá en la zona sur de Entre Ríos se derivan generalmente a Buenos Aires, a Rosario. No sé si en Paraná hay alguien que tenga un citómetro. Pero es un método muy rápido y muy robusto para detectar proliferaciones monoclonales de linfocitos o de plasmocitos, ¿sí? Porque es algo que es una máquina, un aparato que tiene sensores muy específicos para ver el tamaño, la forma, la complejidad de la célula y a la vez puede ir pegándoles anticuerpos monoclonales contra distintos epitopes. Por ejemplo, yo puedo ver todos los linfocitos CD20 positivos, los CD3 positivos, los CD10, los CD5. En este caso utilizaríamos, por ejemplo, CD138, kappa y lambda, y puedo detectar todas las células plasmáticas que pasan en ese haz de luz, si son todas capas, si son todas lambda, qué cantidad son, qué proporcionan con el resto de los linfocitos que pasan, etc. Y eso se puede hacer del aspirado de médula ósea, que era lo que habíamos visto hoy en un momento, o también se puede hacer de sangre periférica. En sangre periférica es más fácil porque yo no necesito tomar la muestra de la médula ósea, simplemente sacándole sangre al paciente ya lo puedo hacer. ¿Sí? Pero no muchas veces los linfomas y los mielomas se leucemizan para poder verlo ahí. Entonces, en general se hace citometría de flujo del aspirado de médula ósea. Pero si se leucemiza, yo lo podría ver en la sangre periférica. No sé si se entendió la idea. Sepan que la citometría de flujo es muy útil y muy rápida. En 24 horas yo puedo llegar a diagnosticar un linfoma o un mieloma múltiple si lo tuviera a mi alcance a la citometría. ¿Sí? sí, correcto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Me estoy quedando sin tiempo. Espero que les haya servido y obviamente que tienen que leerlo del libro a este tema porque es muy, muy extenso. ¿De acuerdo? Gracias, Muchas profe. Hasta gracias. Que anden luego. muy bien. Cualquier cosa me mandan preguntas por el campus. En algún momento las veo. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Ya.